might seem crazy what I'm about to say. Ya, hola amigos, bienvenidos a este nuevo capítulo MUE. En esta oportunidad estamos debutando con una modalidad un poco distinta, va a ser de a dos, para intentar hacerlo un poquito más dinámico. Y decidimos con Sergio partir con este tema que es trombolíticos en stroke. Y el título de esta presentación es si es que efectivamente son tan buenos como se cree. Bienvenido Sergio. Muchas gracias, Nicolás. Les Eh, cuento que hoy día nos vamos a entretener bastante con un tema polémico, pero que es bueno dar la visión desde nosotros que estamos en el servicio de urgencia. Por eso lo trajimos a cotación. Bien, entonces, antes de partir, o sea, el título es provocador en el sentido de que dice si es que son tan buenos como se cree. Y la primera pregunta evidente es quién cree que son buenos, ¿ya? Y si uno pide las recomendaciones actuales, esto es del American Stroke Association y que está avalado completamente por la Sociedad Americana de Neurología, y el TPA se considera como una recomendación clase 1, nivel de evidencia A, dentro de las primeras 3 a 4,5 horas para los pacientes que han tenido o que están sufriendo un stroke, ¿ya? Es una recomendación clase 1, ¿ya? Por lo tanto, eso debería significar que detrás hay un montón de trabajos randomizados, trabajos clínicos randomizados, doble ciego, que llegaron a la conclusión después de evaluar el resultado de miles de pacientes en que efectivamente esto es el tratamiento que deberían recibir los pacientes que han tenido stroke. En segundo lugar, nosotros miramos más bien a nuestra especialidad y la medicina de urgencia fue siempre bien controvertida con el tema de nuestro político, ¿ya? Hasta hace poco, que hace un par de años atrás, publicaron esta guía, este Clinical Policy del ACEP, donde si ustedes se fijan ahí en las preguntas, la primera dice si el TPA es efectivo en el stroke isquémico, cuando se da dentro de las primeras 3 horas del inicio de los síntomas. Y segundo, si es que es seguro entre las 3 y 4,5 horas. Recomendación nivel A es que deberíamos utilizar trombolíticos en este tipo de pacientes para evitar que queden con secuelas o que queden con mayores secuelas. Por lo tanto, tenemos un punto de partida año 2014, que es que ambas sociedades, americanas al menos, y esto se reproduce en sociedades de otros países, eh, recomiendan con un nivel de evidencia tipo 1 el uso de trombolíticos en stroke. ¿Qué te parece, Sergio? El tema es complejo porque cuando uno saca una evidencia a nivel A, que es lo que aparece en la Stroke Association, significa que, dada la revisión de la evidencia, es suficiente para concluir, sin necesidad de futuros trabajos o de corroborar esto, de que la terapia es beneficiosa, en el caso de ser tipo 1A. ¿Qué significa eso? No es que los trabajos que hayan disponibles demuestren un beneficio, sino que, dada la calidad de los trabajos, está claro que hay un beneficio. Y ahí es donde entra la primera duda. Y la segunda duda, que está bastante bien hecha esta recomendación del American College, es que si ustedes se fijan con cuidado, no dice que es una terapia que debe darse a todos los pacientes. Ahí claramente dice que es una terapia que debe ofrecerse a todos los pacientes. Y ahí es donde jugaron las cartas en forma correcta, creo yo, el American College. Sí, yo estoy de acuerdo. Y el otro punto que es interesante es que una vez que una recomendación es tipo 1A, de inmediato hace éticamente incorrecto hacer más estudios parados con placebo, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya se supone que llegamos a un nivel de evidencia suficiente donde no es ético privar a los pacientes de un medicamento que en teoría es muy efectivo, ¿ya? Por lo tanto, esa es la situación y la condición actual de los trombolíticos en stroke. Entonces, vamos a hacer una revisión rápida de los distintos trials de dónde se basan estas recomendaciones. No hay mucho, en el sentido que son 12, ¿ya? Si uno toma la cantidad de randomizados clínicos que se utilizaron para trombolíticos en infarto, son varios cientos de trabajos versus, estamos hablando de trombolíticos en stroke, que son 12 trabajos randomizados clínicos. Y además, no son todos con TPA. ¿Ya? Algunos que son con uroquinasa, uroquinasa, son distintas moléculas que en teoría hacen lo mismo, pero creo yo que hacen que sean poco comparables entre sí. Tienen además distintos tiempos de inclusión de los pacientes. Hay pacientes que aceptaron hasta 6 horas, hasta 3 horas, hay unos que hasta 9 horas. Por lo tanto, yo no sé si
cuando uno mira la heterogeneidad de estos trabajos, es correcto meterlos a todos juntos dentro de una misma análisis, ¿ya? Y por ejemplo, presentar un metaanálisis con todos estos trabajos, porque me parece que son bastante diferentes. Mm, Yo estoy de acuerdo en eso, es verdad. Nosotros siempre hemos escuchado la frase que los metaanálisis son la mejor recolección de evidencia, porque lo que uno hace es juntar toda la evidencia disponible. Pero el problema es cuando uno junta toda la evidencia para lograr un resultado. Pero si la evidencia es de mala calidad, finalmente, si junto muchos trabajos de mala calidad, voy a tener un trabajo muy grande de mala calidad. Y ahí es donde está el tope que nosotros reclamamos un poco en estos trabajos. Y nótese que vamos a partir en el año 95, es donde aparece la primera evidencia que tiene que ver con la trombolisis en stroke. ¿Cuánto tiempo estuvieron trabajando y funcionando con la trombolisis para infarto antes de lograr establecerlo con la terapia 1A? Y esa es la pregunta, ¿por qué avanzamos tan rápido? Entonces, partimos en el 95, como bien dice Sergio, el trabajo Mass Italy, un N pequeño para este tipo de trabajo, 622, publicado en el Lancet, tiempo menos de 6 horas, y los resultados mostraron que la mortalidad temprana aumenta, pero que existe a largo plazo, o sea, a 90 días, una disminución leve de la dependencia. Este trabajo, si uno mira las conclusiones, no hay diferencia, y lo plantean así, entre el trombolítico y no trombolítico. Segundo trabajo, el ECAS 1 del año 95, N de 620 pacientes, nuevamente 6 horas. Aquí incluyen strokes de moderados a severos y no encontraron diferencia en mortalidad o dependencia. Estos trabajos están presentados así en ese color, dependiendo del resultado final. Dale. NILS 1 hicieron después una segunda parte donde al analizar la primera parte del trabajo trataron de especificar si un grupo de pacientes, que en este caso eran los con tiempos menores de 3 horas, tenían beneficio de utilizar trombolisis. 95, New England Journal of Medicine, y tampoco lograron demostrar que había diferencias significativas en el outcome neurológico a las 24 horas. Después hicieron un reanálisis de los mismos pacientes, mirado de otra manera, y decidieron, a ver, inicialmente habían dicho que el outcome primario, el outcome original, iba a ser mejoría de un 20% de las escalas de stroke y las escalas funcionales. Después del análisis, o sea, post-hoc, decidieron cambiar este outcome primario a un outcome que era dicotómico. Outcome favorable, y eso significa un ranking a los 3 meses de 0 o 1, o desfavorable, que era un ranking de 2 en adelante. Y tomando ese como outcome primario, el resultado fue positivo hacia los trombolíticos. ¿Qué significa esto? Ellos publicaron un NNT de 8 para este outcome definido post-hoc. Ojo que outcome no es mortalidad, outcome no es estatus neurológico de 24 horas. El único outcome que salió positivo es el estado neurológico favorable, entre comillas, a los 90 días después de haber recibido el tratamiento. Y vieron que los pacientes que habían recibido trombólítico tenían un mejor ranking a los 90 días versus los pacientes que no. Ahora, dentro del mismo trabajo, también está que aumenta en forma significativa el sangrado, ¿ya? Y significativa significa 10 veces más frecuente el sangrado intracraneano que en el grupo de pacientes que no recibió trombolítico. Este del 95 es el primer gran trial que demuestra un resultado favorable hacia los trombólíticos, que es favorable, ahora uno tiene que darle el peso que tiene. Claro, pero no se olviden que este es un análisis posterior de la misma base de datos. Por lo tanto, después que tú tienes tus resultados y tus datos, empiezas a buscar alguna combinación que muestre un beneficio. Y lograron encontrar un beneficio, pero el trabajo y el ingreso de pacientes no fue diseñado para lograr mostrar una diferencia significativa en estos outcomes. Y esa es una trampa, porque cuando uno diseña un trabajo, tiene que primero establecer cuál es su outcome y ajustar según a eso todas las variables de pacientes que va a ingresar y los criterios de inclusión y exclusión. Por lo tanto, demuestra beneficio, pero tiene su trampita. Luego viene el año 96, dos trabajos que es el MAST Europe y el ASK, que están, uno publicado en New England, otro en el JAMA. Uno consideró 6 horas, el otro 4 horas, y aquí ambos trabajos salieron negativos, ¿ya? En el sentido de que ya no da lo mismo, sino que el grupo que recibió trombolítico presentó más efectos adversos y hubo una tendencia a la mortalidad
dentro del grupo, en el fondo, de estudio, ¿ya? Comparado con el grupo control. En el Mass Europe eran 310 pacientes, la hemorragia intracraniana fue de 21% del grupo trombolítico versus 3% del grupo no, y la mortalidad, que fue estadísticamente no significativa, es de 47% en el grupo que recibió trombolítico versus 38% en el grupo que no. Se decidió suspender precozmente por estos resultados. Y en el ASC vimos algo más o menos similar. La mortalidad se vio aumentada a 3 meses y con un OR de 1.83. Y si ustedes miran los intervalos de confianza, no atraviesa la línea de un efecto, no atraviesa el 1. O sea, eso es significativo, ¿ya? Por lo tanto, se decidió suspender este trabajo porque encontraron que había un aumento en la mortalidad. Entonces, año 1998, ECAS 2, trabajo con TPA, 800 pacientes, eh, menos de 6 horas en tiempos de inclusión, no encontraron diferencia en los scores de funcionalidad medida a los 3 meses. No encontraron daño a los pacientes que recibieron trombolítico, pero no había diferencia entre los que recibían y no recibían. Atlantis B, TPA nuevamente, año 1999, publicado en el JAMA. Si ven los tiempos, el 70% de los pacientes se incluye, o sea, de los pacientes que se incluyeron, el 70% tenían síntomas que habían iniciado entre 4 y 5 horas. No había, a los 3 meses, no había diferencia en dependencia o muerte, pero sí había un aumento significativo de la hemorragia intracraniana, 7% versus 1. Y cuando miraron la mortalidad total, vieron que había una diferencia que no alcanzó a ser significativa, pero que los pacientes que recibían trombolítico se morían en un 11% versus un 7% los que recibían placebo. Resultado, se suspendió el trabajo en forma precoz porque se consideró que era dañino para los pacientes porque aumentaba en 7 veces el riesgo de hemorragia intracraniana y se suspendió en forma precoz por poca probabilidad de demostrar beneficio. Atlantis A, TPA nuevamente, el 2000. Este trabajo es interesante, son 142 pacientes. Estaba programado para mucho más. Incluyó tiempo menos de 6 horas de iniciado los síntomas. Y lo que midieron ellos fue una mejoría del NIH score de 4 puntos a las 24 horas. Se dieron cuenta que a las 24 horas era mejor para el grupo que había recibido trombólítico, pero cuando los volvieron a analizar a los grupos al mes, se dieron cuenta que el grupo que recibió placebo estaba mejor en este punto. Lo que sí estaba claro era que la hemorragia intracraniana era de 11% en un grupo que recibió trombólítico versus 0% en el grupo que no recibió trombólítico. Mortalidad a 3 meses, 23% versus 7%. Resultado, se considera un trabajo dañino, se suspende en forma precoz por aumento de la hemorragia intracraniana y una tendencia a la mortalidad. Dos cosas importantes acá. Uno, que en este momento, del 2000 en adelante, ya la evidencia del NINS había sido validada como evidencia 1A. Por lo tanto, todos los trabajos que hasta este momento iban saliendo, pequeños o más grandes, no volvían a reevaluar el uso de los trombolíticos entre las 0 y 3 horas, sino que, por ejemplo, Atlantis A evalúa entre las 3 y las 6 horas de evolución. ¿Por qué? Porque ya se había establecido que la evidencia era clara para las 0 a 3 horas. Y este trabajo, en ese periodo de ventana, como decía Nicolás, no muestra beneficio. Porque es verdad, puedo lograr demostrar que a las 24 horas el paciente clínicamente está mejor, pero el individuo probablemente como resultado final, su objetivo no es estar mejor las 24 horas, sino morirse menos e irse a la casa caminando. Y ahí es donde entra la discrepancia en qué es lo que fijo yo como lo que quiero para mi paciente como beneficioso. Precisamente eso hace que trabajos como el DIAS 2 meta e incluya pacientes entre 3 y 9 horas. Como bien dice Sergio, antes, a esta altura ya, o sea, bajo las 3 horas, y el 2008 ya era una recomendación clase 1A, no se ponía en duda de que los trombolíticos son efectivos antes de las 3 horas. Por lo tanto, incluye pacientes solo entre 3 y 9 horas. ¿Por qué, o sea, ¿por qué estiran hasta 9 horas? Y es porque en este trabajo específico trataron de identificar qué pacientes tenían o qué subgrupo de pacientes tenían un área de penumbra. ¿Qué significa eso? Que tiene un área de cerebro que aún no ha muerto y que está isquémico, pero que es susceptible de ser recuperada. Esto lo hicieron a través con imágenes, con CT y resonancia, y a ese grupo de pacientes, o sea, entre 3 y 9 horas de iniciar los síntomas, con área de penumbra,
se le dio distintas dosis de trombólíticos y no lograron demostrar diferencia entre el grupo que recibió alta dosis de trombólítico, la mitad de la dosis o placebo. Lo que me parece que desde el punto de vista fisiopatológico es bien interesante. Lo que sí vieron que el grupo que recibió dosis completa de trombolítico tenía una tendencia a nuevamente mayor mortalidad. Resultado de este trabajo se consideró sin diferencia. Nótese que acá agregaron un elemento extra que lo vamos a insistir más adelante, trataron de elegir al paciente correcto. No solamente se basaron de que tuviera un accidente vascular, sino que alguna evidencia extra de que este individuo con un accidente vascular se beneficiaba de la intervención. Y ahí está la trampa de trabajo. Probablemente ahí está, independiente de cómo está el resultado, está apuntando en la dirección correcta. Está bien pensado, ¿cierto? Luego viene el ECAS-3, 2008, de nuevo, New England Journal of Medicine, entre 3 y 4,5 horas. Y en este trabajo demostraron o lograron demostrar que los pacientes que recibieron trombolítico entre las 3 y las 4,5 horas, tenían un mejor outcome para los scores funcionales a los 90 días. Sin diferencia en mortalidad, se siguen muriendo igual, sangran más, pero el resultado se considera un trabajo positivo porque el outcome que definieron como significativo, el outcome primario, mostró un beneficio hacia el grupo que recibió trombólítico. Ahora, si miran bien el OR, es 1,34 y miren los intervalos de confianza, la línea de no efecto está en el 1. ¿Ya? Por lo tanto, 1,02 significa que el trombólítico está ahí rajuñando la línea del no efecto. Y fíjense que ECAS no aporta información extra al NINS. Esto es entre 3 y 4,5 horas. El NINS es entre 0 y 3 horas. Por lo tanto, cuando yo lo junto, no logro un grupo mayor de pacientes, sino que junto horas. Pero mi evidencia no es más dura. Tengan cuidado con eso. Salvo que planifique un trial como el IST3, que fue el año 2012, son 3.000 pacientes. O sea, si uno junta todo el número de pacientes de todos los trabajos que hemos revisado hasta ahora, es menos que la cantidad de pacientes que enroló el IST3, que es International Stroke Trial, que es un multicéntrico, son muchos países, y el tiempo de inicio de los síntomas iba entre 0 y 6 horas. El outcome primario que decidieron medir fue el porcentaje de pacientes vivos e independientes o con buen score funcional a los 6 meses. Y tomando en consideración este outcome, no lograron encontrar una diferencia significativa entre el grupo que recibió trombólítico y el grupo que recibió, o sea, que no recibió trombólítico. Lo que sí hicieron es algo que no entiendo, porque en realidad de estadística es poco lo que entiendo, pero pusieron que un análisis ordinal mostró una tendencia favorable hacia el trombólítico. Eh, es considerado por todo el mundo como un trabajo negativo, pero la buena intención de algunas personas hacen creer que es un trabajo positivo. No sé cómo lo entiendes tú, Sergio. Este trabajo yo creo que es probablemente el que tiene más peso estadístico. Es el que nos responde la pregunta. Si yo coloco a todos los pacientes entre 0 y 6 horas, le ofrezco trombolíticos y además busco el resultado que al paciente le interesa, que el paciente, uno, esté vivo y dos, que a los 6 meses pueda hacer su vida normal, eso es lo que quiero saber. Y este trabajo no muestra beneficio. Es verdad que ellos plantean que si siguiéramos haciendo crecer la muestra y siguiéramos la tendencia, que a eso se refiere con ese análisis, de lo que está ocurriendo en este trabajo, probablemente al juntar 6.000, 9.000 pacientes, podríamos estadísticamente demostrar que hay un resultado positivo. Pero recuerden que la estadística es una representación de una realidad y tiene un rango de error. Significa que puede ser que yo siga haciendo crecer los 3.035 pacientes y finalmente no te muestre beneficio porque se comporten distintos. Por lo tanto, que haya una tendencia no significa que la realidad se va a comportar igual que mi muestra. Y eso es lo que hay que tener cuidado. Este trabajo, bien hecho, bien orientado, número apropiado de pacientes, no mostró beneficios significativos. Esa es la conclusión. Si estuviéramos hablando de un trabajo con 140 pacientes, me parece razonable de que dijeran algo así. O sea, si seguimos incluyendo pacientes y asumiendo que se van a comportar igual, como dices tú, Sergio, me parece razonable. Pero estamos hablando de un trabajo de 3.000 pacientes. O sea, ¿qué tan pequeño es el beneficio que necesitamos 25.000 pacientes para lograr demostrar un beneficio de una intervención? No, yo me quedo con que es un trabajo negativo.
y probablemente estoy de acuerdo contigo en que desde el punto de vista metodológico, el mejor trabajo y el que te apunta a responder la pregunta que necesitamos. Poniendo de un punto de vista más visual, ¿ya? Tenemos 12 trabajos de stroke, 12 trials que tratan de responder la misma pregunta, con, en realidad son preguntas distintas y con herramientas distintas, pero bueno, si uno habla de trombolíticos y stroke, estos son los trabajos que existen, ¿ya? Pero tienen ventanas de tiempo distintas como vimos, no nos metimos cuál específico en TPA y cuál es con uroquinasa y con etcétera, con distintos medicamentos, pero hablan del mismo tema. De esos 12, hay dos que fueron positivos, y como dice Sergio, uno es entre 0 y 3 horas y el otro es entre 3 y 4,5. Por lo tanto, no, me parece que no son sumativos, o sea, no es que uno apoye o vaya a confirmar el otro, sino que son poblaciones distintas. Tenemos 4 trabajos que demuestran claramente que hay un daño del paciente. Y tenemos 6 trabajos que dicen en realidad no tiene beneficio, ¿ya? Los pacientes no se mueren más, pero en realidad la intervención que estamos haciendo no tiene ningún beneficio. Mirándolo así, me parece a mí bastante válido y bastante razonable preguntarse por qué la Sociedad Americana de Neurología, por qué la Sociedad Americana de Medicina de Emergencia y otras sociedades alrededor del mundo eh, califican esta intervención como una recomendación clase 1A. Porque al menos me parece que eh, existe una duda razonable. Tanto es así que les muestro de nuevo esto es de la Clinical Policy del ACEP. Tanto es así que generó este paper que fue escrito por una periodista especialista en temas médicos que se llama Why We Can't Trust Clinical Guidelines. Y lo que hace es analizar el por qué nosotros, o sea, el por qué las guías clínicas de la sociedad y de otras instituciones tienen poca validez, o no hay que, más que poca validez, es que no hay que comprárselas en forma completa. Y es porque las decisiones son tomadas por personas, por seres humanos, y como tal tienen un montón de... eh, tan sucias, o sea, tienen un montón de contaminación, ¿ya? Que pueden ser intereses de la industria, intereses personales, pónganle el nombre que quieran, da lo mismo. El punto es que las guías clínicas no es una Biblia, son recomendaciones y como recomendaciones pueden tener problemas. Y este trabajo, este artículo en particular, toma como ejemplo el tema del alteplazma stroke, ¿ya? Y analiza de la mesa directiva que tomó la decisión del ACEP de tirar esta guía clínica como recomendación nivel A y analiza cuáles son los probables conflictos de interés que cada uno de los que está en la mesa tiene. Y es realmente impresionante, yo lo recomiendo que los lean porque me parece más claro el por qué podría dar ese nivel de recomendación a una intervención que me parece que no la merece. El punto es que no se olviden, las guías clínicas son una herramienta, pero no que aparezca en una guía clínica significa que yo tengo que dejar de hacer lo que hago, que es entender lo que estoy haciendo y cuestionar lo que está puesto en la guía. Por lo tanto, no significa desacreditar todas las guías clínicas. Significa que si aparece en una guía, significa que un grupo definió que eso es lo más apropiado. No significa que eso sea la verdad. Yo posteriormente tengo que ir, ver la evidencia que me aportó este grupo y ver si la decisión que tomaron desde mi criterio médico parece ser la correcta. No lo voy a hacer con todas las guías clínicas, probablemente lo voy a hacer con las guías clínicas que me interesan a mí. Y esto es una de las guías clínicas en que me interesa definir y dar un tratamiento como la trombolisis. Es importante conocer la evidencia. Entonces, lo que han intentado hacer, y hay un metaanálisis publicado el año 2012, en el Lancet también, es agarrar a todos estos gatos y meterlos dentro de una misma bolsa. Como hemos conversado, los trabajos son distintos y hay que evaluar la heterogeneidad de estos trabajos. Si los trabajos no son comparables entre sí, no podemos meterlos a todos dentro de la misma bolsa y sacar conclusiones, porque las conclusiones que vamos a sacar son equivocadas. Si metemos, como decía Sergio en una de las pruebas anteriores, si metemos una gran cantidad de trabajo malo y lo juntamos, tenemos un gran trabajo más malo, ¿ya? O igual de malo. Pero no podemos creerlo. Y aún así, tomando en consideración este último metaanálisis del año 2012, mostrándoles una sola tabla para que discutamos qué es lo que vemos.
fíjense esta tabla, en el medio, en el 1 está la línea de no efecto. Si me muevo a mi derecha o a la izquierda, a la derecha, a la izquierda de la pantalla, significa que la intervención que estoy midiendo o el efecto que estoy midiendo es favorecida por los trombólíticos. Si me muevo al otro lado, significa que los trombólíticos disminuyen lo que estoy midiendo. Miren el primero, que es muerte. ¿Ya? O sea, no es muerte, no es cualquier cosa, es mortalidad. Si tú tomas en consideración todos los trials, los trombólíticos aumentan la mortalidad de los pacientes que la reciben. Así de claro. No atraviesa la línea del 1, está hacia mi derecha y es que los trombolíticos aumentan la mortalidad. Si ves el segundo punto, hemorragia intracraniana fatal, no cualquiera, ni sintomática ni nada, fatal. Claramente se va hacia la derecha y el OR está alrededor de 5 cuando mete a todos los pacientes. Cuando, y además después ponen la mortalidad sacando o excluyendo a los pacientes que tuvieron hemorragia intracraniana fatal. Y al sacar a los pacientes que sangraron, el efecto se anula. Y la mortalidad es igual entre los dos grupos. O sea, ¿qué entiendo yo de esto? Es que los pacientes, y sacando el tema del outcome beneficioso, si yo le pongo un medicamento como el trombolítico al paciente, el paciente tiene mayor riesgo de sangrado. Si el paciente sangra, tiene mayor mortalidad. Si yo saco a los pacientes que presentaron la complicación que estoy describiendo, la mortalidad es igual para los dos grupos. ¿Ya? O sea, estoy matando gente con mi tratamiento. Eh, no sé si tú lo interpretas de Sí, otra manera. yo voy a insistir un poco en el tema del metaanálisis. Es verdad, todos hemos aprendido de la medicina basada en la evidencia que el metaanálisis es la mejor evidencia disponible, pero un metaanálisis mal hecho sigue siendo mala evidencia. Por lo tanto, si me abstraigo de esta tabla y solamente analizo el trabajo del IST3, que es un trabajo bien hecho, lo que demuestra esto es que el IST3 nos dice que la mortalidad al usar trombolíticos aumenta. Y eso es indudable. Segundo, que esta mortalidad aumenta a expensas de mayor sangrado cerebral. Y eso es indudable. La curva, o sea, el punto está claramente al lado del riesgo de la línea cero. Y que no aumenta la mortalidad por otras causas. Por lo tanto, no puedo dudar en este momento, con la evidencia disponible, sin considerar los trabajos previos, que los trombolíticos aumentan las complicaciones en hemorragia intracraniana y aumentan levemente la mortalidad. Por lo tanto, si yo lo voy a establecer como una terapia válida, tengo que tener un beneficio bastante claro y con un rango bastante ancho, porque no estoy luchando por bajar la mortalidad del paciente, estoy luchando porque los pacientes queden con menos secuelas, pero a expensas de que se me van a morir más pacientes. Y aún así, aunque tu beneficio fuera tremendamente evidente y mayor, estás hablando que se están muriendo más pacientes. O sea, ¿qué cosas podemos poner por sobre la mortalidad? Yo no sé. Ahora lo que me llama la atención es que cuando uno lee este trabajo, con esta tabla publicada, lo que lee no hace consonancia con lo que estamos viendo en la tabla. Porque se enfocan en que los pacientes tienen mejor resultado a los 90 días y que, bueno, es cierto que hay que correr algunos riesgos, pero que vale la pena por. Pero vamos, o sea, es un aumento de la mortalidad, o un aumento del sangrado intracraneal. Ni siquiera estamos hablando de hemorragia sintomática, que es el que sigue. Estamos hablando de hemorragias fatales, intracraneales. Aumenta 5 veces el riesgo de. Creo yo que es mucho. Entonces, uno pudiera preguntarse en el fondo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando detrás de esto? Porque si bien, o sea, no me cuadra como una intervención clase 1A, ¿ya? No estamos en contra de los trombolíticos, no estamos en contra de que al paciente se le ofrezca una terapia que sea útil, para nada. Pero si vamos a ofrecer una terapia de este tipo, tiene que estar, me parece, súper bien fundamentada. Tenemos que conocer claramente sus efectos adversos, a los riesgos que estamos sometiendo al paciente y a los beneficios eventuales que le vamos a dar. No sé qué, qué opináis. Es verdad, voy a volver al tema de la recomendación del ACEP. El ACEP nos puso y generó bastante polémica y toda esta discusión al ponernos la mochila en la espalda de que tenemos que considerar los trombolíticos. Pero creo que también nos ofreció una vía de escape, no en el sentido de que no tengamos que hacerlo, sino que colocó una pequeña frase en su guía clínica que dice que nuestro objetivo es ofrecerle al paciente esta terapia.
Y significa ofrecerle, significa que el paciente tiene que entender que yo tengo un tratamiento, que hay alguna evidencia que me dice que tiene beneficios. ¿En qué? En que quede con menos secuelas. ¿A costa de qué? A costa que haga más complicaciones. Y el paciente tiene que decidir si quiere o no quiere una terapia con esos riesgos. Y además, en el segundo punto, que yo creo que es beneficioso de esta guía clínica, es que nos define que la persona que va a administrar el trombolítico tiene que ser un individuo entrenado en la administración de esto. Tiene que ser bueno para darlo y para manejar sus complicaciones. Y evidentemente nos plantean que tiene que ser un equipo de neurólogos entrenado y manejando el caso. Por lo tanto, a pesar de que nos piden que tengamos y usemos trombolítico en el servicio de urgencia, si nosotros nos basamos en la guía, no somos la persona que está ahí para aplicar los trombolíticos. Estamos ahí para evaluar al paciente y cuidarlo y explicarle sus riesgos-beneficios. Yo estoy, no puedo estar más de acuerdo y entramos a un tema que para mí es aún más polémico y me causa bastante más incomodidad, que es cuando, como salud pública, se toman decisiones, como por ejemplo que tenemos que tener trombolíticos disponibles 24/7 para todos nuestros pacientes en el hospital público que ingresen con un stroke. Am, Suena bien, ¿ya? Suena bien. ¿Por qué? Porque es una terapia que ha demostrado algún efecto. Hemos discutido cuáles son esos efectos positivos, hemos discutido cuáles son los efectos negativos, pero está bien. Incluso si hubiera demostrado un efecto menor, es razonable querer ofrecérsela a todo el mundo, ¿ya? Porque gastar plata en tener esta terapia disponible en los servicios de salud pública es un gasto enorme. Esta es la famosa droga, que es el Actilice. Vienen un frasco 50 miligramos. Las dosis para un paciente normal, y por normal sobre 60 kilos, va a requerir siempre dos frascos. ¿Ya? Eh, si esta intervención fuera gratis, o el medicamento fuera gratis, como por ejemplo, no gratis, pero am, no sé, porque de un medicamento barato, el Lepersil, da lo mismo, para poner un ejemplo. Este es un medicamento que cuesta 790.000 pesos chilenos, casi $1.300, ¿ya? El frasco, para cualquier paciente adulto, va a necesitar dos frascos, ¿ya? Por lo tanto, hay que multiplicar este costo por dos. Cada vez que se usa este medicamento en algún paciente, hay que reponerlo. Cada vez que no se usa por mucho tiempo, el medicamento se vence y hay que reponerlo. Por lo tanto, el tener disponible 24/7 en nuestra institución este medicamento es un costo no menor. Ahora uno podría decir, bueno, dentro de los costos de un servicio de salud que maneja como sistema, puede ser hasta deleznable. Pero, ojo, porque cuando uno hace una intervención de este tipo, tiene que tratar no solo de considerar cuáles son los efectos benéficos de esa intervención, sino que a cuántos de mis pacientes voy a beneficiar con esta intervención. Y en el mejor de los casos, esto fue una campaña que se llama FAST, que esta en particular es de Unión del United Kingdom de Inglaterra, donde intentaban concientizar a la población de que si tenían alguno de estos síntomas, fueran rápidamente a la urgencia. Esto es asumiendo que tiempo es cerebro, cosa que suena súper razonable, pero que creo yo que ha demostrado que al menos no se comporta igual que el corazón. Si la gente tuviera la educación suficiente y tuviera la preocupación suficiente para presentar estos síntomas y ir al servicio de urgencia, aún así, en el mejor de los casos, los que cumplen todos los criterios de inclusión y que no cumplen ningún criterio de exclusión, no es más allá del 10% de todos los accidentes vasculares. No es más allá del todo 10% de los accidentes vasculares. Para mí eso es una porción así de pacientes que eventualmente se pueden beneficiar de esta intervención. Si nosotros trabajamos y hacemos nuestra práctica clínica en un servicio público y en un servicio privado. En el servicio privado tenemos un equipo de neurología que es tremendamente proactivo y muy fuerte, y que tienen números que son súper interesantes. En este escenario, que no representa para nada la realidad nacional de Chile al menos, los candidatos trombólíticos son 8%, que queda para el sistema público. Volviendo a un tema que nombraste tú que me parece súper importante,
La frase ahí, fast, significa que lo que están tratando de educar es que la gente fuera rápidamente al servicio de urgencia. ¿Por qué? Porque sin esa intervención, ni siquiera este porcentaje se acercara al 7 o 10%. ¿Por qué? Porque eso es si todos los pacientes con accidentes vasculares estuvieran en un servicio de urgencia. Esa evidencia, por ejemplo, en Chile, la tenemos del trabajo PISIS, que fue hecho en Iquique, en el cual su objetivo no era evaluar trombolíticos, sino que ver cómo se comportaban los accidentes vasculares sin intervenciones. Y casi, literalmente, ningún paciente se presentó en la ventana terapéutica de las 3 horas en el servicio de urgencia con un accidente vascular. Por lo tanto, la intervención ahí primero tiene que ser lograr llevar a acercarse a este 7%, recién antes de plantear tener una terapia. ¿Qué sentido tiene tener la terapia si menos de un 1% de los pacientes la van a acceder? Y el segundo punto que quiero estresar es que está bien, estamos todos educados que el tiempo es importante. ¿Por qué aprendimos eso? Porque el corazón es un músculo y los músculos, como buen músculo, son porfiados y son capaces de resistir algún periodo de isquemia. Esto lo saben incluso los traumatólogos. ¿Y por qué? Porque cuando operan, ellos hacen isquemia en las extremidades inferiores, trabajan en una rodilla sin tener gran sangrado y pueden estar una hora sin tener problemas y el individuo salir caminando. El corazón es más noble, pero le pasa algo más o menos parecido. Es capaz de aguantar un tiempo de isquemia y después volver a funcionar. Entra en una fase de hibernación, el músculo no se daña y finalmente se destruye. El cerebro es un tejido mucho más complejo. No tiene esa capacidad. Habitualmente, cuando una zona se queda sin perfusión, se daña. Y eso no lo voy a recuperar porque se daña rápidamente. Lo que voy a tener es un área que a lo mejor es recuperable. El punto es que no sé cuál es esa área y no sé cuánto y cómo la voy a recuperar. Pero el cerebro que se perdió se pierde muy rápidamente. Por lo tanto, tratar de aumentar una ventana y comparar cerebro con músculo es una comparación bastante ilógica. No son lo mismo, no se pueden comportar igual y los trabajos nos demuestran que no se comportan igual. Mm. Parece estar determinado por la presencia de colaterales y lo hemos conversado con nuestro equipo de neurología, no tenemos hasta ahora cómo adelantarnos y saber qué paciente tiene colaterales y qué paciente no tiene colaterales. Hay pacientes que a los 10 minutos de una arteria tapada, sin colaterales, se acabó, el cerebro que está perdido. Hay otros pacientes que se tapa una arteria grande, pero logra vía colateral en el fondo perfundir el cerebro y ese probablemente se va a beneficiar de que nosotros vayamos a destapar la arteria grande que se tapó. Pero no tenemos un método razonable, y no es que nosotros, al Bisuit, no tengamos un método, a nivel de neurología, en el fondo como especialidad, se están preguntando eso, ¿cómo logramos identificar al subgrupo de pacientes que eventualmente se van a beneficiar? Una vez que logran identificar a ese subgrupo que claramente se beneficie, yo apoyo a los trombolíticos. Porque De todas sirven. maneras, porque sirven. El paciente lo necesita. Entonces, volvamos, 7 a 10% de todos los strokes, si tomamos y aquí el NNT y el NNH, el NNT es el número de pacientes que yo necesito darles el tratamiento para que uno muestre o tenga el outcome beneficioso que yo quiero. Y ojo que estamos hablando, tomando NINS y ECAS-3, un outcome funcional mejora a los 90 días. Para eso estamos tratando a la gente, porque eso es lo que se ha demostrado. Y el NNT es de 14. Necesito tratar a 14 pacientes para que uno se beneficie. Y el NNH es cuántos pacientes necesito yo tratar para que uno tenga un sangrado intracraniano mayor. Y ese es 28. Desde el punto de vista de salud pública, yo necesito ver 400 strokes para que 28 de ellos sean candidatos, ya que es el 7%. Eh, si yo trato a esos 28 candidatos, porque no cumplen ningún criterio de exclusión y porque cumplen todos los criterios de inclusión, incluyendo el tiempo, dos de estos pacientes se van a beneficiar, que significa que van a tener un score de ranking mejor a los 3 meses, y uno va a tener un sangrado intracraniano de 400 pacientes. Todo el resto de los pacientes no se benefician de esta intervención, que es una intervención que no es barata. Les insisto, si fuera muy barata o tuviera efecto adverso muy leve, uno podría ser un poquito más eh, tolerante, creo yo. Pero no es una intervención barata y las complicaciones que tiene son mayores. ¿Es cierto que tiene beneficio? Sí, demostrado en un grupo pequeño de pacientes y un beneficio que hay que tomarlo como es. Outcome funcional a los 90 días. Ahí hiciste tú delante una comparación bien interesante. El Espersil es un fármaco barato que tiene cero riesgo asociado a su utilización en forma apropiada y que un trabajo bastante grande que el CRASH-2 logró demostrar que tiene un mínimo beneficio. Pero, dado los riesgos del medicamento
Y dado el costo que tiene, cuando tú haces el análisis, es un medicamento que es apropiado utilizarlo, porque finalmente va a generar más beneficio que pérdida, gasto o riesgo. Mm. En cambio, en este caso, tenemos un medicamento que tiene un beneficio marginal y que además tiene un riesgo significativo y tiene un costo alto. Por lo tanto, en el análisis costo-beneficio es donde tenemos la duda si es bueno para todo, y ahí es donde está nuestra piedra de tope. Suena parecido para el otro lado al factor 7. Claro. Paciente, o sea, medicamento caro, con complicaciones graves y con beneficios que clínicamente no han sido significativos. Esto desde el punto de vista visual, hay 208 pacientes ahí, o 208 creo que son. Eh, para que lo vean, los rojos y los últimos pacientes son los que serían susceptibles o que serían candidatos a trombolíticos. Asumiendo que vamos a trombolizar a todos estos pacientes, el último, el verde, el que se beneficia y medio sangra. No me cupieron 400 bonitos para ponerlo mejor porque es raro imaginarse que medio sangre, pero es para darles una idea desde el punto de vista visual. Y todo esto un costo, ojo, esta es una dosis. Llega un paciente, necesito más dosis. Pasa un tiempo sin paciente, necesito reponerla, botar las antiguas y comprar nuevas. No estamos considerando los días cama, no estamos considerando el recurso neurólogo, no estamos considerando la enfermedad, no estamos considerando un montón de costos asociados. Solamente cuánto cuesta el medicamento. Y son $2.600 el mantenerlo activo. Y ojo, que estamos asumiendo que estos 400 pacientes todos tenían un stroke. Ah, Porque recuerden que hay un grupo de pacientes que pueden no tener un stroke y estar dentro de la primera hora en un diagnóstico diferencial amplio. Y si empezamos a colocar por una ansiedad terapéutica pacientes que no tienen un stroke, finalmente lo único que lo estamos haciendo es arriesgarlo a ese riesgo de que fallezca por una hemorragia intracraniana. Por lo tanto, ojo, porque el beneficio se empieza a diluir cuando no estoy en un estudio clínico randomizado con todas las condiciones mapeadas. Recuerden que esto tiene que ser traspasado a la realidad en las mismas condiciones para que se vea el mismo beneficio. Si pierdo las condiciones en el camino, el beneficio probablemente también desaparezca. es interesante sobre por ejemplo, o sea, y se ha visto en forma consistente que mientras antes yo doy los trombolíticos, mejor para el paciente. Ahora, ¿por qué ese paciente no tiene un TIA, por ejemplo? O tiene otra cosa que no es un stroke, una hipoglicemia, yendo a un caso más extremo. Pero el riesgo de sangrado no depende del tiempo, ¿ya? No depende de si yo administro un trombólítico a los 40 minutos o a las 3 horas. El riesgo de sangrado es exactamente el mismo. Por lo tanto, es otro tema, o sea, otro punto a tomar en consideración. ¿Qué podemos hacer? Porque es cierto, yo estoy de acuerdo que el stroke es una patología de importancia, sobre todo en nuestra población y a nivel mundial, que está envejeciendo. Tenemos cada vez más pacientes hipertensos, cada vez más pacientes diabéticos y tenemos cada vez más pacientes que sufren de stroke. Algo tenemos que hacer. Entonces, si les dicen, bueno, pero entonces nos sentamos y los miramos. No, hay otras intervenciones que si bien de entrada pueden parecer más costosas porque requieren entrenar personal, requieren un montón de otras intervenciones, como por ejemplo la unidad de stroke, eh, al principio puede parecer más costosa, pero si uno mira los resultados, efectivamente los pacientes que han sufrido un stroke tienen mejor resultado. Y ojo, que aquí me parece que lo más importante es esto, ¿ya? Que los beneficios que se han demostrado en este trabajo, que hay varios como este, del año 97, los beneficios se demostraron, o sea, los beneficios que se observaron se demostraron en todos los subgrupos de pacientes. No era específico a un grupo de pacientes. Estamos metiendo accidentes vasculares hemorrágicos, disecciones, etcétera. Todos los pacientes que sufrieron un stroke se beneficiaron de tener una unidad de stroke. Creo yo que no vale la pena entrar a definir qué es una unidad de stroke y cómo se compone. Está lo mismo, es tener una estructura, ojalá física, donde estén todos los pacientes, eh, con personal entrenado, con intervenciones en forma precoz, ¿ya? Y esa es la única manera que han demostrado en el fondo que los resultados funcionan. Y lo que es interesante es que esto no tiene ningún efecto adverso. ¿No? Y ojo, que cuando entren al tema, revisen la unidad de stroke, los recursos y lo que necesitan no son cosas complejas, son lo que habitualmente tenemos disponible en todo centro que va a tener disponible un trombolítico, ya están disponibles todos los recursos de unidad de stroke. La única diferencia es que en vez de estar
dispersos en el centro, yo los concentro alrededor de mi paciente. Y concentrarlo no significa físicamente, no significa que tengo que tenerlo en unidad construida como unidad de stroke. Significa que cuando llega un paciente que tiene un accidente vascular, yo tengo una organización que es capaz de darle el cuidado que necesita ese paciente. Tengo un equipo entrenado, tengo control sobre las variables de neuroprotección, por lo tanto estoy encima de mi paciente manejándolo en forma correcta, con los recursos que ya están disponibles. No es complejo. Bien, entonces, y para ir aterrizando un poco más esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿O cuál es nuestra pega? ¿Cómo? Y le insisto, y creo que lo hemos mencionado un par de veces durante el video, no estamos en contra de los trompolíticos. Estamos en contra de los trompolíticos para todos, porque creo yo que no funcionan para todos. Y eso es lo que hace una recomendación clase 1A, tratar de que a todo el mundo se le dé trompolíticos que cumpla ciertos criterios. Y me parece que esa no es la respuesta. Nuestro trabajo es identificar al paciente, ¿ya? Y para eso requerimos estar entrenados. ¿Qué significa eso? Saber cuáles son los síndromes más frecuentes, cuáles son los síntomas, saber identificar a un paciente. Una vez que identificamos al paciente, tenemos dos preguntas. Está el paciente en ventana y considérenlo 3 horas, considérenlo 4 horas y media. Está bien, esas son las ventanas. Para stroke de circulación posterior, sepan que la ventana es más holgada todavía, pero la respuesta es sí o no. Y segundo, si es que tenemos trombolítico disponible. Si la respuesta a estas dos preguntas es sí, entonces yo gatillo de inmediato una conducta que es, fuera a hacer una evaluación primaria, necesito un escáner de cerebro con este paciente porque si aparece que tiene un subdural o un HCA o un hemorrágico, se acabó la discusión. Segundo, necesito avisar a mi equipo de neurología, decirle, hey, tengo un paciente aquí que eventualmente pudiera ser candidato a trombolítico. Y tercero, que es súper importante, es pensar en los mimics, ¿ya? Si nosotros no pensamos en los mimics, el neurólogo no va a pensar en los mimics, ¿ya? Acuérdense de la hipoglicemia, acuérdense del electrocardiograma, ¿ya? Tomen un electrocardiograma a estos pacientes. Y hay otros como el sodio, cuestiones más raras, pero bueno, está dentro de lo que tenemos que considerar. Y aquí vuelvo al tema que conversamos delante. El ACEP, independiente de esta guía en política clínica, nos dejó la ventana. Nosotros tenemos que ofrecerle esta terapia al paciente, pero nosotros no somos los que va a tomar la decisión de administrarla. Nuestro objetivo es llevar al paciente al escáner, acercar al paciente al neurólogo y ver que no tenga otra causa para estar simulando un accidente vascular encefálico. Ahí estamos nosotros. Después que logramos eso, el resto del tratamiento es de los neurólogos y según su análisis de la evidencia, según su experiencia, según la política de su centro, ellos toman en conjunto con el paciente la decisión. Nosotros estamos aquí en la imagen, en el neurólogo, en el buscar las causas diferenciales y hacer esto bien y en forma rápida. Esa es nuestra pega. Y el ACER nos protege, no nos pide dar trombolítico. ¿Qué pasa, Sergio, si, por ejemplo, en un hospital público, justo ese día no vino el neurólogo y llega un paciente que está dentro de ventana? Suena absolutamente razonable que te pidan a ti, como médico especialista en urgencia, el tomar la decisión y indicar el trombólítico. ¿Qué opinas? ¿Qué harías con eso? Yo no Yo sé, creo, yo yo no. creo que la respuesta es clara. Tengo el apoyo del Colegio Americano de Médicos de Urgencia de que la persona que indica el trombolítico es una persona experimentada en la administración de los trombolíticos, en el manejo de las complicaciones y en el seguimiento de ese paciente. Nosotros no somos la persona que está a cargo de esto. ¿Qué significa eso? Que si llega una apendicitis y no hay un cirujano, no me van a obligar a entrar a pabellón por una apendicitis porque no estoy capacitado para hacerlo. Por lo tanto, si llega un accidente vascular en ventana y hay trombolíticos, yo no soy la persona para aplicar los trombolíticos, independiente que estén disponibles. Por lo tanto, no porque tenga un pabellón, un cuchillo al lado, yo voy a entrar a sacar apéndices, porque finalmente voy a generar más complicaciones. Así que es correcto no administrarlo porque no tengo el apoyo y no tengo las competencias para eso. Sí para esto, para la imagen, para el neurólogo, para los mímicos. Eso es mi pega. Estoy de acuerdo. No olvidemos, ya, y esto es fácil perderse entre medicamentos y entre las ganas de hacer cosas, pero ¿cómo cresta o vamos a tratar de meter una intervención farmacológica si es que no tenemos cosas resueltas tan básicas como cabecera en 30 grados, evitar que ese cerebro sufra hipoxia, evitar que el paciente tenga hipertermia y aquí no nos vamos a meter a cuándo bajar la presión, pero sí en evitar la hipotensión, que son intervenciones que están demostradas que sirven para
como medidas de neuroprotección, donde yo efectivamente puedo disminuir el área del cerebro afectada, independiente de que tenga área de penumbra o tengo área de penumbra. Si parte del cerebro está muerta, si lo tengo con 40 grados de fiebre y con 80-40 de presión, porque vomitó y aspiró, fuera del área que ya está muerta, va a seguir creciendo. Tenemos que cumplir estas cosas básicas y tenemos que entrenar a nuestro personal para que cumpla estas cosas básicas eh, antes de ponernos a discutir intervenciones farmacológicas. Probablemente esto es una realidad, no sé si este video lo ven, lo verán fuera de Chile, en alguna parte, pero es una realidad nosotros que nos quedamos al menos con pacientes de este tipo más de lo que nos gustaría o más de lo que el paciente se beneficia. Y eso significa que estamos 2 o 3 días con un paciente que ha sufrido un accidente vascular y que queda en nuestro servicio de urgencia. Tratemos y estresemos estas medidas que primero están todos disponibles ahí, son baratas, no son caras y que efectivamente demuestran que disminuyen el daño de un paciente con un accidente. Probablemente no va a ser ninguna recuperación milagrosa el paciente y no se va a levantar caminando. Pero bueno, se podrá ir a la casa menos secuelado de lo que se están yendo en este momento. No sé qué opináis. Que voy a sacar a cotación una frase de mi jefe, que es que no puedo ponerme primero los zapatos y después las calcetas. Hay que hacer las cosas en el orden correcto. Y ya dijimos que el trombolítico es una terapia que con la evidencia disponible hay un grupo de pacientes que sí se beneficia. Pero el beneficio es pequeño, por lo tanto tengo que cuidarlo. Si yo tengo disponible trombolíticos, tengo que tener la capacidad después de mantener ese beneficio. ¿Qué significa eso? De proteger al paciente, que otro daño no me haga perder todo el beneficio que logré. Y ahí es donde estamos y nosotros vemos día a día que estamos cayéndonos y estamos haciendo las cosas al revés. El paciente puede recibir trombolítico, pero no tengo la unidad, el equipo y el seguimiento apropiado de este paciente. ¿Qué significa eso? Que invertí una cantidad gigantesca de dinero en tenerlos disponibles y finalmente el individuo hace una hipoglicemia sin que nadie se dé cuenta y todo el beneficio que obtuve se perdió. O el individuo hace una aspiración porque no tengo un otorrino para evaluar si lo puedo alimentar, hace una neumonía y secundario a la fiebre, aumenta el daño y pierdo el beneficio. Si hay que partir por lo simple, primero me pongo las calcetas, después los zapatos. Por lo tanto, cuando yo sea capaz de manejar mi paciente con stroke, sea capaz de controlar las complicaciones, paso al siguiente escenario, que es tratar de, incluso en el grupo específico, lograr un mejor beneficio. Pero si no tengo lo básico, no puedo estar dando una terapia de primera línea si no tengo lo mínimo disponible. Y eso es un punto que nos estresa. Acá es donde debería estar el aporte, acá es donde tengo que poner las fichas antes que en apostarla a la trombolisis. Ya, ojo que esto no es una crítica para el equipo de neurología, ni mucho menos, esto es una crítica para nosotros. Estas intervenciones, que son claramente costo efectivas, son baratas y están demostradas que son beneficiosas, somos nosotros los encargados y los responsables de ponerlas en práctica. Por lo tanto, eh, que no se tome esto como un ataque a nadie y nada de este video es un ataque a nadie, solamente para darles una vuelta y hacerlos pensar. Finalmente, después de haber revisado toda la evidencia, después de haber discutido los trabajos, me parece que los trombolíticos en stroke, me queda la duda razonable de que sea una intervención costo efectiva. Me pueden decir de que, bueno, es tremendamente caro para un país mantener un paciente que no es dependiente, o sea, perdón, que es dependiente de su actividad de la vida diaria, pero ojo que estamos anteponiendo eso incluso a la muerte de ese paciente. ¿Ya? O sea, dentro de los costos, o sea, el costo de que un paciente se nos muera por una intervención que hicimos nosotros, tiene que estar considerada. Eh, si tú miras, por ejemplo, las unidades de stroke, probablemente inicialmente tiene un costo mayor, pero los beneficios son muchísimo mayores. Y además que se benefician a todos los pacientes que han sufrido un stroke y no a un 7, 5, 10%, lo que sea de los pacientes que han sufrido stroke y stroke isquémico. O sea, estamos dejando de lado a los hemorrágicos y a todo el resto de los accidentes vasculares. No me convence los trombolíticos como una intervención costo efectiva. No estoy en desacuerdo con los trombolíticos. O sea, insistir nuevamente. ¿Hay pacientes que se benefician de un trombólitico? Sí. ¿Tenemos que tenerla disponible 24/7 en nuestro centro público donde tenemos un montón de otras carencias? Yo creo que no. ¿Ya? Yo creo que esa intervención en particular no es costo efectiva. Y ahí es donde va el punto que plantea Nicolás, en que si invertimos los recursos en este tipo de terapia y sin tener, como les comenté antes, los elementos básicos para manejo, sin ser capaces de controlar la temperatura, sin manejar un buen control de la glicemia,
sin tener un buen manejo de la presión arterial, no tiene sentido el riesgo que sometemos al paciente y no tiene sentido el costo económico. Porque independiente que uno trate de salir del tema económico y lo aplique así, pero un paciente quedó mejor, cuando yo invierto el dinero en esto, dejo de ocuparlo en alguna otra cosa. Por lo tanto, para un país que está avanzado, que ya tiene los elementos básicos resueltos, ningún problema en que vayan avanzando a terapias más avanzadas. Pero si todavía no tenemos los elementos básicos, si todavía tenemos carencias importantes, no podemos desviar nuestros recursos a voladores de luces que parecen más lindos, pero que finalmente el beneficio es muy marginal. Y ahí va el punto de este análisis costo-beneficio. Ahí vamos a dejar para otro video y me parecería interesante porque, ojo, hemos hablado de la trombolisis sistémica endovenosa. Está la intraarterial y está la trombolisis mecánica, que son intervenciones que, dicho sea de paso, tampoco han logrado demostrar un beneficio para todos los pacientes, ¿ya? Pero es un tema que hay que discutir más adelante. Como bien dice Sergio, son intervenciones que son aún más costosas, que requieren especialistas entrenados, por lo tanto el beneficio para lograr instaurar ese tipo de intervenciones debería ser francamente mayor del que hemos revisado hoy día los trombólíticos endovenosos. Entonces, para terminar, primero, el único beneficio demostrado, y que eso no se lo discuto a nadie, es que los pacientes que reciben trombólíticos en 2 de 12 trials tienen un mejor score de funcionalidad a los 90 días. Simple. Segundo, y que tampoco me lo puede discutir nadie, es que los riesgos aumentan. Si yo le doy un trombolítico a un paciente, sangra más. ¿Cuánto? En algunos trabajos 7 veces, en otros 12 veces, en globo 10 veces más sangrado intracerebral. Y ojo, porque cuando analizamos estos trabajos que demostraban daño por separado, todos mostraron una tendencia a la menor mortalidad. Pero cuando los decidieron juntar, ¿estamos de acuerdo en eso o no? Dejó de ser una tendencia y hay efectivamente una mayor mortalidad. Claramente no es para todos. Si vamos a gastar plata en mantener este tratamiento 24/7 en nuestro servicio, que es un costo que es mayor, me parece que no es costo efectivo y no deberíamos hacerlo. Deberíamos sí tener una unidad de stroke, nuevamente, y discutiremos en otra oportunidad qué significa una unidad de stroke y cómo está conformada, pero el concepto de tener un grupo, un equipo de salud entrenado en dar cuidado a estos pacientes es lo que ha demostrado mejorar los resultados a largo plazo y lo bueno es que se benefician todos los pacientes y que no tienen mayores efectos adversos por meterse en una unidad de stroke. Y por último, conocer las exclusiones, conocer las inclusiones también. Pero la decisión final es absolutamente del neurólogo. Creo yo que nuestro trabajo es identificar al potencial candidato y hacerle saber al neurólogo que viene este paciente que eventualmente podría beneficiarse del trombolítico, no todos los pacientes. No es que estemos nosotros en contra de la trombolisis, sino que lo que los llamamos es que en las terapias que tengan alguna complicación o algún costo importante, conozcan la evidencia, vean lo que está detrás de la recomendación y de la guía clínica. Específicamente en una terapia con mortalidad asociada, con complicaciones y con costos altos, tenemos que entenderla y conocerla. Probablemente no voy a gastar tiempo en revisar la evidencia de que 2 litros de oxígeno versus una mascarilla 35 en un accidente vascular o un infarto marque diferencia significativa, porque es barato, está disponible en todos lados y las complicaciones son mínimas. Pero en esto nosotros los invitamos a leer la evidencia. ¿Por qué? Porque nuestra convicción al revisar la evidencia es que los trombolíticos sí sirven y destapar una arteria es útil, pero no para todos los pacientes, sino que para un grupo específico de pacientes. Similar a lo que ocurre en cardiología, en que el trombolítico y la hemodinamia no es para todos los pacientes con un infarto. Hay un grupo específico, que es el infarto con supradesnivel del ST, que se beneficia de esta intervención. El resto no. Si le doy trombolítico o hemodinamia a todo, termino solamente con complicaciones. En el cerebro todavía nos falta la respuesta, el examen que nos permite diferenciar qué paciente es el que de verdad va a tener un resultado positivo y qué paciente es el cual finalmente le estoy solamente agregando riesgo a su patología. Cuando tengamos ese examen, probablemente vamos a poder precisar bien nuestro tratamiento y tiene sentido tenerlo disponible. Mientras tanto, parece más lógico partir por lo básico, ponerse primero los calcetines y después los zapatos, un buen cuidado de los strokes, un buen manejo del paciente, evitar complicaciones, buena recuperación
y después que completo todo eso, pensar en terapias de avanzada. Eso es lo que nosotros le estamos invitando a dar vuelta. Bueno amigos, eso ha sido todo por esta sesión y antes de terminar me gustaría aclarar que eh, lo que hoy día escucharon en este video, o sea, no representa probablemente ni siquiera nuestro grupo más cercano, es básicamente nuestra opinión después de un tiempo de haber estudiado, de haber visto, de haber cuestionado este tema de los políticos. Em, la invitación es a, como bien decía Sergio, no tragarse las guías porque sí, porque son guías. Eh, por eso no nos gustan tanto los protocolos, porque los protocolos lo que hacen es que le quitan la capacidad al médico de preguntarse y de cuestionar lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque la justificación más fácil está en el protocolo. Entonces yo agarro mi hoja y dice que tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Cualquier cosa que me saque de eso, eh, me siento incómodo o no o me tengo el miedo que me van a retar o me van a castigar. Por lo tanto, no somos pro protocolo, tampoco somos pro tragarse las guías clínicas porque sí. Sean críticos, sean escépticos, aprendan a leer los estudios y traten de ver más allá de lo que les dicen. Esa es la invitación que quisimos hacer hoy día. No queremos crear ningún conflicto con nadie, solamente hacerlos pensar y darle una vuelta a este interesante tema que hemos discutido hoy día. Bueno amigos, nos vemos en el próximo Clap capítulo. along Que estén bien. if you feel Chao. like a room